estamos en una temporada llamada Permanecer, ¿verdad? Permanecer. Así que creo que es una temporada muy importante. Hemos estado ya con algunas prédicas, nuestro pastor por ahí, mi hermana Liz, hemos estado escuchando. Y pues en esta temporada, hermanos, podemos ver que este concepto de permanecer tiene se refiere mucho al tema de estar firmes en la palabra de Dios. Dios quiere que permanezcamos en Él, amén. Porque sin Él no podemos seguir, no podemos hacer nada. Sin Él no podemos seguir avanzando, no podemos avanzar el reino de Dios separados de Él, amén. Así que, y Dios nos ha llamado a ser discípulos, que es pues el ADN de nuestra iglesia, de nuestro ministerio en general, de Every Nation, ¿ok? Así que, familia, vamos día de hoy, y el día de hoy yo les traigo una que el título lleva en forma general la palabra da vida, ¿ok? El día de mañana empezamos un día especial, incluso ya el día de hoy preparándonos de la manera antesala ya el ayuno que viene esta semana, así que estemos expectantes. Y el tema que les traigo el día de hoy, que Dios me ha guiado a poder, pues, escudriñar, rebuscar y escarbar un poco más, es que, pues, Dios nos está llamando a poder permanecer en su palabra, a permanecer firmes en Él, de poder tener una relación con Él, de poder nosotros ser imitadores de Jesucristo, ¿no? Que Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, es decir, que Pablo era un gran imitador de Cristo, así como esos programas de televisión que hoy en día vemos, ¿no? De imitación, pero finalmente no se basa en una relación, simplemente en lo que ves de lejos o lo que ven de lejos, pero Dios nos ha invitado a nosotros imitarlos, porque esa imitación viene producto de una relación entre padre e hijo. Amén. Así que el día de hoy yo quiero que estemos expectantes de lo que Dios va a hablar el día de hoy. Amén. Así que abre tu Biblia, apunta tu cuaderno, el famoso cubilá, ¿verdad? El cuaderno, Biblia, lapicero. Estemos expectantes, apunten lo que Dios les guíe, ¿ok? Lo que Dios les hable, pues tengamos esa palabra para que podamos tenerlo a lo largo de la semana y nuestra vida. ¿Amén? ¿Qué les parece si antes de empezar me acompaña en una breve oración? Amén. Señor, te damos gracias, Padre, gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, Señor, tú eres grandioso, tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor Jesús, porque tú tienes el control de todo, eres un Dios omnipotente, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Señor, ayúdanos, guíanos en esta mañana, Señor, en tu palabra. Guíanos, Espíritu de Dios, háblanos, Señor, seas tú tomando la batuta, Señor, y la dirección de esta palabra. Señor, seas tú hablándonos, Señor, dándonos en cada mensaje, en cada pasaje de tu palabra, Señor Jesús, que tu palabra es suficiente para nuestras vidas, Señor. Padre Santo, tú eres suficiente, Señor, para nosotros. No hay más, Señor. Solo tú nos llenas, Espíritu de Dios. Padre Santo, llénanos en esta mañana de tu palabra. Queremos llenarnos, saturarnos de ti. Satura nuestros pensamientos de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y amén. Ok. En esta temporada de Permanecer, vamos a estar estudiando un libro, bueno, la Biblia, un pasaje, un capítulo perdón, un libro en la Biblia, que es Juan, ¿ok? Y es el capítulo que les traigo el día de hoy, es el capítulo 5, en el cual se va a basar mi enseñanza el día de hoy, amén. Así que es el capítulo 5. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 5, ¿bien? Juan capítulo 5, versículo 16. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Miren, quiero que resalten, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso procuraban matarle. Mataban el día de reposo, sino que también decían que Dios era también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios, haciéndose igual a Dios. Ahora, quiero explicar un poco el contexto, qué es lo que está pasando aquí, por qué arranqué en el versículo 16 diciendo que los judíos perseguían a Jesús, por qué estaban persiguiendo los judíos. Ahora, no estamos hablando de todos los judíos, había un grupo de judíos legalistas, fariseos, que estaban persiguiendo a Jesús y estaban buscando el punto débil, entre comillas, porque no había punto débil en nuestro Señor, para poder que Jesús pise el palito. ¿Qué pasó? Estaba en un día de reposo, un día especial, ¿verdad? Conocido en hebreo como Shabbat, ¿verdad? Que estaban celebrando ahí los judíos,
¿ok? Y en este día era un día, pues, donde había ciertas restricciones. Yo por ahí he puesto en mi diapositiva, no sé si Martín me puedes ayudar o quien esté dirigiendo, ahí pues las restricciones que hoy en día tenemos, ¿no? Una restricción hoy día, todos sabemos que estamos en el famoso toque de queda, ¿no? Y hay ciertas restricciones, ¿correcto? Hay ciertas restricciones que pues el gobierno ha hecho para nosotros con respecto a ciertas horas, ciertas actividades, ¿ok? Ciertas aglomeraciones, etcétera, lo que haya. Pero se imaginan ustedes que en esa restricción tú estés en tu casa, yo estoy aquí en mi casa y al frente veo a una persona que le están, no sé, se está incendiando su casa o está teniendo ciertos problemas, pues yo diga, ah, no, yo no voy a salir porque el gobierno me ha dicho que son las 11 y no voy a pisar el pasaje y no voy a salvar a esa persona. ¿Ok? Esas restricciones pueden ser rotas en alguna cierta medida cuando hay algo en peligro, ¿correcto? O sea, yo realmente la compasión me puede llevar a salvar a esa persona y poder, entre comillas, ser justificado de poder romper eso, siempre y cuando me está llevando a hacer algo bueno. Imagínense lo extremo, que me digan, no, como hay restricción no voy a salir ni siquiera al patio o a la calle, por así estén maltratando a esa persona o así estén pasando algo, ok, no voy a avisar o no voy a ayudarla o ayudarle porque simplemente es una restricción, lo puedo llevar al extremo, ¿correcto? ¿Están ahí conmigo? O sea, cuando las cosas se ponen al extremo, pues pueden finalmente dañar, ¿ok? Dañar un concepto, ¿ok? Dañar un concepto. ¿Cuál es el concepto que se estaba tergiversando en este caso? Era el día de reposo del Señor. Los fariseos habían dispuesto pues ciertas restricciones en este día de reposo, una mala interpretación. Pero Jesús vino a romper esos esquemas en los pensamientos del ser humano. Amén. Mira, ¿qué pasó? Que en ese día había un hombre que hace 38 años que no había caminado, que estaba inválido de nacimiento, 38 años. Pues ese día el Señor se acercó a esa persona y le sanó. Cuando esa persona pues se levantó, agarró su camilla, no sé todo lo que tenía, pues los fariseos comenzaron a juzgarlo. ¿Sabías que te es prohibido levantarte y cargar tus cosas, tu camilla, tu muleta, no sé lo que tenía en ese momento, en el día de reposo? Porque habían ciertas restricciones en ese día, restricciones extremas. ¿Quién te sanó? ¿De dónde recibiste sanidad? Luego Jesús volvió, se acercó, estoy explicando el contexto, se acercó nuevamente, a escondidas nuevamente a esa persona para darle la salvación. Es decir, no solo sanar que se levante después de 38 años, sino también perdonarle de sus pecados. Esto marcó un quiebre en el pensamiento de los fariseos porque dijo, ¿quién te ha dado la autoridad para poder sanar en el día de reposo, en hacer ciertas actividades el día de reposo? Y es ahí cuando Jesús respondió que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, que la autoridad venía de Dios, no venía del hombre. Entonces, habían dos causas por cual Jesús estaba siendo perseguido. ¿Amén? Habían dos causas. Quería explicar un poco el contexto de por qué entonces llegamos a este versículo de que Jesús estaba siendo perseguido. ¿Ok? Ahora, la primera causa es que habían quebrantado un día de reposo. Creo que ahí no se ve, un día de reposo. ¿Se comió la palabra reposo o es mi internet? No lo sé. Hay un falso reposo físico. Es que muchas veces decimos, voy a descansar en el Señor, ¿no? Y descansar en el Señor, muchas veces nos dicen, me tiro al abandono, ¿no? O sea, yo confío en el Señor, no voy a tocar las puertas de trabajo, no voy a hacer nada, yo confío en que el Señor lo va a hacer y me tiro al abandono y me cubro en esa fe, ¿no? En esa fe disfrazada de no hacer las cosas. Pero un día el día del reposo estaba mal interpretado, como dije, por los fariseos. El pensamiento de estos judíos era una mala interpretación entonces del día de reposo. Era una ley establecida por nuestro Señor, ¿ok? Era una ley establecida por Dios. Pero el sentido espiritual de la ley de Dios siempre apuntaba a Jesús, ¿amén? La ley de Dios no fue apuntando al hombre, sino apuntaba a Jesús. Hemos estado viendo que Jesús se hizo carne, ¿verdad? Dios hizo carne en Jesús, amén. El verbo se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros, porque todas las escrituras apuntaban y apuntan a Jesús, ¿verdad? Amén. Hemos estado viendo todo eso en estas semanas, ¿ok? Pero eso no lo entendían los judíos, los fariseos.
¿Ok? Entonces, esta ley no era de tirarse al abandono, ni tampoco ciertas restricciones humanas que los fariseos estaban estableciendo en el pueblo judío. ¿Ok? Para dar algunos ejemplos, por ejemplo, ¿ok? En el día de reposo, los fariseos decretaban que una persona era culpable o infringía la ley cuando llevaba, por ejemplo, una hoja de papel, cuando de repente sembraba algo, cuando cosechaba, qué sé yo, cuando estaba llevando un alimento que pesara más que un higo seco, decían, o si llevaba más de un trago de leche, entre otras cosas. Y algo que me llamó la atención es que eran tantas las restricciones que si la casa de uno de los judíos se estaba quemando, era, se impedía poder bajar el fuego o rescatar esa casa. Más bien la restricción era de que tenías que sacar simplemente una comida que te permita subsistir en todo ese día de reposo. ¿A qué extremo se llegaba? Había un extremo de que finalmente que se queme tu casa porque es el día de reposo y ya, pues, piña, ¿no? O sea, hasta los bomberos, ¿no? Me imagino que hasta los bomberos se daban su feriado ese día, ¿no? No, yo soy bombero, pero ayúdame. No, es el día de reposo, es el día del Señor, ¿no? Está impedido. O sea, valía muchas veces también la vida de un cordero o de un buey, salvar un buey ese día que salvar a una persona. Pero Jesús vino a dar la correcta interpretación de la ley, vino a poder enfocar y alinear el pensamiento del hombre. Dios vino, hermanos, a poder alinear nuestros pensamientos, a quitarnos ciertos prejuicios y ciertas cosas de nuestros pensamientos que muchas veces se originan por causa de que no hay una relación entre nosotros con Dios. Amén. No hay una relación íntima con Dios. ¿Ok? Ahora, ojo, la ley es perfecta, ¿ok? Porque fue dada por Dios, quien es perfecto. Pero son los seres humanos imperfectos que la malinterpretan para muchas veces llevarlo a sus propios beneficios. Y eso es lo que estaba pasando con los judíos, fariseos. Así que la ley es clara. De ahí que nosotros muchas veces queremos interpretarlos para el beneficio. Es ahí cuando nosotros nos topamos con una pared y finalmente vamos a rendir cuentas al Señor. ¿Ok? Ahora, los fariseos decían no trabajar ese día, pero bien que ellos se dedicaban a perseguir a Jesús, ¿no? Dicen, no, pero estaban enfocados en perseguir a Jesús. O sea, había persecución. 10 meses se daban el tiempo de trabajar para perseguir a Jesús, pero se olvidaban, ¿no? Y daban carga a las personas que ni siquiera ellos podían llevar. Entonces, Jesús no había quebrantado la ley, porque la ley era claro y él sabía, y la ley era él, incluso Jesucristo, ¿ok? No había quebrantado la ley. Lo que él estaba haciendo simplemente era que esa ley era mucho mayor que lo que ellos creían y apuntaba a él mismo. Claro, ellos no podían entenderlo en ese momento, ¿ok? No podían entenderlo en ese momento. Lo que Jesús había quebrantado no era el mandamiento bíblico, sino era esa absurda forma de pensar de los judíos, ¿ok? Es por eso esa respuesta tan sabia de nuestro Señor Jesús, hermanos, cuando dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mira, esto rompía la falsa interpretación de esos judíos legalistas, ¿no? Pues se suponía que ese día nadie iba a trabajar y tratan de adaptar ese pensamiento de cómo funciona la tierra hoy en día, cómo funciona la humanidad, tratan de esa misma manera debe funcionar el reino de Dios. Y no es así, ¿ok? El reino de Dios funciona de una forma diferente que va más allá de la razón humana. No lo que nosotros simplemente vemos va a ser cómo funciona el reino de los Dios, de Dios. El día de reposo que el Señor estaba estableciendo no era un tan solo hecho de descanso físico, en absoluto. Dios estaba diciendo algo mucho más importante. ¿A qué reposo se estaba refiriendo? Génesis capítulo 2, versículo 2, dice, del 1 al 3, perdón, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y es que el problema, hermanos, de una mala interpretación del sentido de Dios en su palabra, puede llevarnos a tratar de adaptar, como dije, nuestro mundo al pensamiento de Dios. Pensamos que el sistema de lo que vemos, de lo que vivimos, debe funcionar de la misma forma en que el reino de Dios debe funcionar. Y pues eso es lo que sacó de esquema a estos judíos. Porque ¿cómo es que Dios va a seguir trabajando en el día de reposo si se estaría contradiciendo lo que había puesto en su palabra en Génesis capítulo 2? ¿Se contradice Dios mismo? Sabemos que Dios no se contradice. Amén. Sabemos que Dios dice, declara y Él dice la verdad.
no hay mentira, no hay espacio en Dios de contradecirse. Amén. Él renueva sus pactos, sí, pero eso no tiene nada que ver con contradicción. Amén. Ahora, pero la verdad, hermanos, es que Dios entonces no para. Dios sigue trabajando. O sea, ¿te imaginas un día de Dios, un día sin que Dios diga, como el mundo? Nosotros pensamos, al día me voy a relajar, no quiero hacer nada. ¿Usted cree que Dios va a hacer, me quiero relajar? Imagínese un día sin Dios en nuestra vida, en el mundo. Sería un caos, un desastre. ¿Ok? Imagínense. O sea, habría ese equilibrio, el mundo no funcionaría, la tierra se para, todo se detiene. ¿Ok? La verdad entonces es que Dios no para. Él sigue siendo su obra transformadora en el hombre. Amén. ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo la obra transformadora en tu vida, en nuestras vidas y en la vida del mundo? ¿Ok? Y nos quiere a nosotros usar para nosotros seguir haciendo esa obra transformadora de Dios en las vidas de las personas. Entonces, ahora todo encaja cuando Jesús dijo que el día de reposo fue creada por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Ok? Esto significa que ese día establecido por Dios, hermanos, era para beneficio de la humanidad. Por eso es que Jesús rompió esquemas, porque ese día sanó a un paralítico que hace 38 años no había sido sanado y recibió la sanidad, pero no solo eso, sino que fue salvado, fue perdonado de su pecado, porque el día de reposo es el día, no para darse un descanso físico y tirarse al abandono, sino para acercarse a Jesús. Y estamos en una temporada, pues, de ayuno en esta semana, donde Dios nos está invitando a reposar en Él. Y no decir, ok, voy a dejar de comer, entonces, no, voy a adelgazar, no sé, tantos pensamientos por echar. No, es el día de reposo, significa que es el día que Dios te está dando una oportunidad para descansar en Él y para conocer a Él y para que puedas tú ser transparente con Él y recibir poder y ver la mano de Dios en tu vida y en la vida del entorno. Amén. Entonces, la intención de ese día, hermanos, de esta ley de Dios, el día de reposo, era que el hombre tenga un verdadero reposo espiritual, que el hombre tenga un verdadero encuentro con Jesús, como este hombre de 38 años que no caminó y tuvo un encuentro con Jesús. Amén. Ahora, mi pregunta hasta aquí, es para todos. ¿Estás teniendo un tiempo especial de reposo para el Señor? O sea, ¿estás teniendo unas citas con el Señor? Sabes que ahora con el mensaje del día de hoy, que no me refiero a no hacer nada, más bien hacer algo, de acercarte a Jesús, acercarte a las personas que Él te está poniendo alrededor, de predicar el Evangelio, de ser discípulo, de hacer discípulos, de evangelizar. ¿Ok? Y como Jesús lo hizo. Y esto es muy diferente, ¿no? Que Dios nos invita a que todos los días nosotros debemos tener una relación con Él. Amén. Amén. Y tenemos que adorarle. Ahora, ese era un falso reposo, pero hay un verdadero reposo espiritual. ¿Saben cuál es? No me refiero, como dije, al abandono espiritual, no, sino me refiero a un acercamiento del hombre a Jesús. Y esto guarda relación con Mateo 11:28, cuando dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Ese es el descanso que Dios, el día de reposo, el día de descanso, una vez más, no es no hacer nada, es acercarte a Jesús. Amén. Esa es la intención del día de reposo, acercarte a Jesús. Lo que Jesús está explicando es que el Padre seguía trabajando entonces sin interrupciones en el día de reposo, porque el objetivo era que el hombre conozca y se acerque a Jesús y sea salvo. Amén. Eso hizo con ese hombre, que luego de 38 años pues recibió la sanidad y se acercó a Jesús. Como dije, ¿pueden imaginarse un día sin Dios? Un día en donde Dios diga, saben, hoy no quiero trabajar, hoy no quiero hacer nada. Eso no puede suceder, ¿ok? Si Dios suspendiera su obra por un momento, todo el mundo se vería en una confusión, un caos, imagínense, ¿ok? La segunda causa, ¿saben? La primera causa fue mala interpretación del día de reposo. Ya sabemos lo que significa el día de reposo, cuál es la intención de esa ley. La segunda causa de la persecución de Jesús fue que de tal padre, tal hijo le he puesto, ¿no? Ahí sí como esa figura, ¿no? O sea, un papá igual al hijo, ¿no? Esta segunda causalidad es lo que enfureció más a los fariseos. Su alusión a Dios como su padre encendió mucho más la ira. ¿Por qué? Porque el sentido en ese entonces, el contexto, en el contexto judío, de ser, cuando alguien se llama padre, le llama padre a alguien, no tiene solo que ver con el nacimiento, sino tiene que ver más
con la esencia, es decir, que decir a alguien padre significa que tienes la esencia similar a esa persona, ¿ok? Cuando Jesús dijo que Dios es mi padre, está diciendo que Dios y él tienen la misma esencia, amén, tienen la misma naturaleza, que Jesús y Dios tenían la misma naturaleza. Por eso es que desenfocó a los judíos, porque está diciendo prácticamente que tenían la misma esencia. No era el sentido de un padre físico, porque en ese entonces, sí, imagino, padre en físico, pero en este contexto nos está dando a entender que eso enfureció a los judíos, porque el sentido de padre que estaba refiriendo Jesús era de que él tenía la misma esencia que Dios. Por eso los enfureció. Entonces, la forma de cómo Jesús dijo a los fariseos de que Dios era su padre, entonces era diferente, ¿ok? A muchas otras formas bíblicas o aún a la forma natural, física de cómo nosotros pensamos, ¿ok? Entonces, repito, la mentalidad judía era que ser hijo de alguien era una forma de decir que se participaba de la misma naturaleza del padre, ¿ok? Y eso para los judíos entonces desenfocaba, los enfureció. Y esto es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Uh, muchas veces cuando nosotros hablamos de Dios, se puede aperturar una conversación de manera más fácil. ¿No se han dado cuenta? Cuando tocamos el tema de Dios, es más fácil. Cuando yo he predicado, cuando he estado haciendo evangelismo, cuando iba a las universidades, me acuerdo que había tantas personas que cuando tocábamos el tema de Dios en forma general, normal, había un común denominador, algo nos unía, porque todos tenían una mentalidad de Dios a su forma, ¿ok? Entonces, cuando hablamos acerca de Dios, muchas veces es más fácil que las personas se identifiquen, ¿correcto? Pues podía decirse que el concepto que el mundo tiene hoy en día de Dios es muy amplio, y cada uno ha creado un Dios en su mente, el cual se adapta a sus deseos, ¿correcto? Pero cuando nosotros tocamos el tema de Jesús como Dios, vienen los problemas, ¿correcto? Vienen los problemas, entre comillas, porque ya la gente comienza a chocarse con algo que de repente le saca de casillas cuando hablamos de la resurrección, cuando hablamos de que Jesús es Dios, ¿ok? Cuando hablamos de la salvación. Es ahí cuando pueden tener la oportunidad de tener un encuentro con Dios, ¿ok? Entonces, Jesús era la forma revelada, encarnada del Dios mismo, ¿ok? Es Dios en sí mismo. Entonces ahí cuando vienen los problemas en la conversación, ¿no? No sé cuánto les ha pasado de repente. Bueno, a mí me ha pasado varias veces, ¿ok? Y si no lo has experimentado, te invito a que lo vivas. ¿Y cómo? Predicando la palabra de Dios, haciendo discípulos. Ahí vas a experimentar todo lo que te estoy diciendo, ¿ok? Entonces, esto estaba pasando con Jesús. Aquí el problema quizás era más grande, ya que Jesús era el protagonista ahora de esto y tendría que dar un sustento muy fuerte para comprobar que el Padre y él eran uno solo. O sea, ya no estoy contando nuestra posición de nosotros llevar el evangelio, pero ahora Jesús tenía que sustentar de que él era Dios. Él tenía que dar el sustento de que a los fariseos para decir que realmente él era Dios, ¿verdad? Y que tenía esa autoridad para sanar enfermos y hacer milagros en el día de reposo. Por eso en los versículos siguientes, Jesús explica quién es realmente. Acompáñame en los versículos 19 en adelante. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que, a ver, un ratito voy a cerrar aquí el chat porque me está distrayendo. Ok, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Yo ahí he resaltado, hermanos, mayores obras que esto le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Correcto. Mi pregunta para todos nosotros, para todos, es, ¿estás convencido de que Jesús es tu Señor? ¿Crees con todo tu corazón que Él es tu Señor y Salvador? ¿Lo has recibido como Señor y Salvador?
No hay otra forma de cómo llegar a Dios. Y Jesús estaba diciendo que Él era el camino, Él y Dios eran uno solo. Solo a través de Jesús teníamos la llegada a Dios. ¿Ok? Ahora, cuando Jesús dijo, mayores obras que esta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, hasta ese momento Jesús había hecho grandes obras. Una de ellas, sanar a ese hombre de 38 años. Pero Jesús lo que estaba diciendo es que van a haber mayores obras. Y a partir de Juan en adelante, el 5, vemos más obras de milagros del Señor. Y una de las obras grandiosas de milagros que Dios había hecho era la resurrección. Es decir, Jesús está diciendo aquí que todo está apuntando a que va a venir algo maravilloso que ustedes se van a sorprender, que es la resurrección. Jesús resucitó, que Él iba a morir y Él iba a resucitar, pero todos esos procesos intermedios que venían, que avisaban que iba a haber resurrección, tenemos pues la misma resurrección de Lázaro, el hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo, y finalmente apuntando a la resurrección de Él mismo. ¿Se dan cuenta? Lo que Jesús estaba diciendo, que va a venir algo maravilloso, que ustedes se van a quedar sorprendidos, es la resurrección. Ahora, me pregunto, ¿los fariseos en ese momento lo habrán entendido? Nosotros lo entendemos, ¿verdad? Nosotros lo entendemos. Sabemos qué es lo que Jesús estaba diciendo, pero en ese momento los fariseos no lo estaban entendiendo. En el versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Lo que está diciendo es que tanto el mismo poder que tiene Dios es el mismo poder que tiene Jesucristo. Dios es la fuente de vida, hermanos. Dios es la fuente de vida. Él ha dado a su Hijo Jesús la autoridad para juzgar, para resucitar muertos, para dar vida a los que creen en Él. Tú necesitas esa vida. Necesitas esa vida. Yo no sé si tú has recibido a Jesús, pero tú necesitamos de Jesús. Necesitamos de su obra. Necesitamos aceptarlo. Así como necesitamos alimentos para mantener nuestro cuerpo físico todos los días, necesitamos a Jesús todos los días para sostener nuestra propia vida. Amén. Siempre que nos sintamos secos, perdidos, siempre podemos mirar a Jesús como el que nos da vida y puede renovar nuestro espíritu. Juan 10, 28 al 30, ¿qué dice acerca de esa vida que Dios te quiere ofrecer el día de hoy? Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Wow. O sea, Dios está ofreciendo esa vida eterna y nadie dice que la puede arrebatar. Dios, o sea, la muerte no pudo contra Jesús. La muerte no pudo contra Jesús. Amén. El entrenamiento entonces que Dios nos pide aquí en la tierra es que nosotros aprendamos entonces a tener una relación con Jesucristo, a tener una relación con Dios. Porque cuanto más unidos estemos a Dios, el enemigo no puede arrebatarnos, el enemigo no puede separarnos. Imagínense, tan unidos, estaba Dios y Jesús tan unidos que nunca le iban a separar. Nunca. Ok. Dios nos está llamando no solo a un reposo ahora, como dije al inicio, un reposo espiritual. La salvación, hermanos, no empieza, o la vida eterna que Dios nos ofrece, no empieza el día después que muramos. Empieza desde que entregas tu vida a Jesús. Dios está invitando a tener una vida de victoria, una vida de disfrutar sus beneficios, de disfrutar sus victorias de Dios en nuestras vidas, desde ahora, desde que entregas tu vida a Jesús. Amén. Y aquí, antes de morir, nosotros nos entrenamos para lo que va a venir en la eternidad. Por eso, Dios nos invita a un reposo eterno. Un reposo eterno. ¿Ok? Dice la palabra, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El tipo de vida que Jesús está ofreciendo es diferente entonces a lo que el mundo ofrece. Es una vida eterna donde llegamos a experimentar la plenitud de su amor, desde el que aceptamos hasta que estemos después de la muerte. ¿Okay? Como dije, la vida eterna no empieza como cristianos después de la muerte, empieza desde ahora. Okay, la vida eterna empieza cuando crees en Jesús. Ahí empieza un reposo donde todos los cansados vienen a Jesús. Okay, todos los cansados vienen y hayan vida en Jesús. Donde ahora sientes que hay un propósito mayor. Y eso te abre las puertas a confiar que algún día vas a resucitar. Que algún día estarás con tu Señor.
algún día estaremos con nuestro Señor. Tu decisión, hermano o amigo, si tú me estás escuchando el día de hoy, y quizás es primera vez que estás escuchando esta palabra, tu decisión comienza el día de hoy, no mañana, porque tu decisión de hoy determinará tu mañana. Tú estás escuchando la palabra el día de hoy. Te animo a que no postergues esa decisión. El día de mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. O sea, no sabemos qué es lo que puede pasar. Dios tiene la verdad. Dios sabe y Él tiene el control de todo. Él sabe, Él tiene, dice la palabra en Job 14:5, que Él tiene contado nuestros días. ¿Ok? Él tiene contado nuestros días. Solo Dios tiene contado nuestros días. No sabemos lo que es mañana. Pero Jesús te está diciendo, no postergues lo que puedes hacer el día de hoy. Si el día de hoy Jesús te está dando la oportunidad de recibir ese regalo de la vida eterna, si Jesús te está dando esa oportunidad de recibir la salvación, de descansar en Él, recíbelo. Yo creo que Dios siempre nos habla y el día de hoy te está hablando, yo creo. O sea, yo no sé si los judíos, yo creo que los judíos en ese momento no entendieron, pero Dios ha dado el Espíritu Santo. Y esto es lo que apunta a estos pasajes en el día de hoy, que es la Trinidad, que Dios ha dejado el Espíritu Santo que te va a hablar el día de hoy. Amén. El Espíritu Santo te va a hablar el día de hoy. Yo no sé si ahora o a lo largo, pero si realmente Dios, le das una oportunidad, te das una oportunidad de abrir tu corazón, puedes recibir a Dios. Dios ha venido el día de hoy a revelarse a su creación a través de Jesús. La vida eterna que Jesús da, entonces no comienza cuando morimos físicamente. La vida eterna se refiere a la vida que Dios quiere que tengamos, que experimentemos su reino aquí. Tú tienes esa oportunidad de experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Ok? Es que vivas el reino de los cielos aquí en la tierra y te entrenes para lo que viene después de la muerte. Mi último punto es que va a haber una condenación eterna. Sí, lo dice la palabra. Va a haber una condenación eterna. Versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Habrá dos tipos de resurrección. Todos, tardes o temprano, cuando Jesús venga por segunda vez, va a venir a juzgar. ¿Pero a quién? Dice a los que hicieron lo malo. Dios, todos veremos a Jesús. Todos. Los que creyeron, los que no creyeron. Y los que no creyeron, como dicen, tendrán una vida eterna, una muerte eterna. Es decir, apartado por la eternidad. No lo digo yo. O sea, nuestra humanidad quisiera decir otra cosa, ¿no? Pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Y si choca a alguien, no es con nosotros, es lo que dice la Biblia. Va a haber condenación, ¿ok? Va a haber condenación, lo dice la palabra. Un juicio de condenación para los que hicieron lo malo, para los que no creyeron en su nombre. Habrá resurrección, sí, resucitarán, pero para una condenación. Pero para aquellos que entregaron su vida a Cristo, aquellos que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, habrá una resurrección, pero no para condenación, sino para vida eterna. Y es lo que Jesucristo te está ofreciendo el día de hoy. Y como dicen Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, cuando Juan tuvo esa revelación. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, perdón, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Una vez más, la salvación diciendo que Dios y el Cordero, que es Jesucristo, son uno. Dios y Jesús son uno. Y creo y confío que el Espíritu Santo el día de hoy te ha revelado quién es Jesús. Aquí nos está mostrando que finalmente todos, ¿ok? Van a ver a Dios alguna vez. Todos. Para una condenación o para salvación y vida eterna. ¿Y cuánto nosotros queremos estar entre esas tribus y esas naciones adorando a Dios por la eternidad y estando cerca de Dios? La vida es corta, la vida es efímera. ¿Okay? Yo te animo que puedas tener, yo creo que puedas tener una revelación mucho mayor de lo que Dios
de quién es Jesús, de que más allá, miren, suena, de repente puede sonar contra, no sé, loco, decir, sí, hay formas de llegar, hay muchas formas de llegar a Dios, a ese Dios con D minúscula, ¿ok? Porque puedes crear muchas veces dioses en tu cabeza, pero la única forma de llegar al Dios verdadero, al Dios de la palabra, al Dios creador de los cielos y la tierra, al Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos, es a través de Jesús. Y Él te está ofreciendo una vida eterna, te está ofreciendo la salvación, te está ofreciendo sacarte de ese hoyo, así como esa persona que fue sanada después de 38 años. O sea, yo no sé si después de 38 años has estado de repente esperando, tu espíritu esperando a Jesús que te saque. Hoy día de repente es la oportunidad de que Dios te está dando para que puedas tener un encuentro con Él. ¿Ok? Porque el día de mañana no está garantizado. No sabemos lo que va a pasar mañana. Por eso, no postergues. Mi mensaje el día de hoy es que no postergues. No postergues para mañana lo que el día de hoy el Señor te está invitando a hacer. No lo postergues, porque el día de mañana no está garantizado para nadie. Pero aún si morimos con Cristo, el morir es ganancia. Amén, porque estaremos con Dios.